ver, pasó lo que ya desde luego se sabía que iba a pasar en el Congreso, allí la imagen, en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? No solo aplaudió al primer israelí Benjamin Netanyahu, sino que también lo trató como un héroe. Como un héroe por masacrar a civiles, como un héroe por masacrar a niños, como un héroe por masacrar a inocentes, como un héroe por masacrar a quienes no tienen nada que ver con la guerra. Y como era de esperarse también, el repudio ciudadano en las calles fue latente. De criminal de guerra no le han bajado. Para Netanyahu han pedido cárcel. Y aunque sobre él incluso pesa una orden de captura internacional, por parte, ¿no?, desde luego, de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos mantiene la protección, esa protección que le permite la impunidad, y es una impunidad que incluso asquea al mundo. Bienvenidos. Nos sorprende esto. Para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Es la petición diplomática del sionismo a Estados Unidos para que le proporcionen más armas. El objetivo, seguir con el genocidio contra los palestinos, ese mismo que ejecuta con mayor intensidad desde hace casi 10 meses. El resultado, esto: destrucción por donde se mire, muertos por doquier, hambre, desespero y creciente desesperanza. Casi 40.000 asesinados por Israel en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Pero aún y con esos datos, ha sido recibido de esta manera en el Congreso de Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por ser el responsable del genocidio en curso en Gaza. Esta imagen no ha pasado desapercibida. Es la congresista Rashida Tlaib quien le ha recordado a Netanyahu lo que es. Pero el tratamiento de héroe que le da el Congreso, vaya que causa indignación. No precisamente en la cúpula del gobierno, sino en la población, en los contribuyentes que indirectamente están financiando la guerra. Hoy estamos aquí para rechazar la normalización del genocidio. Ahora me gustaría que todos ustedes se unieran a mí en un mensaje a nuestros hermanos y hermanas en Palestina. Los vemos, los escuchamos y alzaremos sus voces. Miles de manifestantes han rechazado la visita de Netanyahu. Piden cárcel para él. Incluso dicen estar decepcionados de los congresistas por quienes votaron. Personas como Hakeem Jeffrey y Chuck Schumer consideran apropiado invitar a Netanyahu a hablar cuando el 56% de sus votantes encuestados creen que se trata de un genocidio. Es imperdonable. Las denuncias no solo se han limitado a los estadounidenses. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, ha hecho lo propio. Ha rechazado que el Congreso estadounidense le haya permitido a Netanyahu pronunciar el discurso ante el Pleno. Además, ha calificado las visiones de Netanyahu para el futuro de Gaza como meros delirios y fantasías que trata de comercializar. Irán también ha increpado a Estados Unidos por acoger a Netanyahu. Para la Cancillería de la República Islámica, permitir la intervención revela la naturaleza cruel de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores además cuestionó a gobiernos de Occidente por gritar consignas ridículas, dice, sobre la defensa de los derechos humanos. En Gaza, el discurso no asombra. Los palestinos ya no creen en falsas promesas. Conocen muy bien quién es el principal enemigo, quién es el responsable de estas muertes, de este llanto o de este éxodo obligatorio. Un éxodo migratorio más que obligado. Unas muertes que están quedando en la impunidad y un llanto que no se puede compensar con nada. Y ni hablar del dolor, porque tampoco hay medicinas en los hospitales para que puedan tratar a los pacientes, a los enfermos, a los heridos, a todas estas personas civiles, inocentes, que están sufriendo los estragos del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza desde hace más de 290 días con mayor anuencia, pero que comenzó hace prácticamente
76 años. Tema de análisis. Esta noche nos acompañan como de costumbre los expertos. Qué gusto, qué honor contar con la presencia de dos especialistas. En pantalla ve a Luis Javier Ruiz. Luis Javier es politólogo egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Es analista político y desde luego analista internacional. También para el análisis nos acompaña desde Pasto, en Colombia. Qué gusto tenerlo, don Carlos Santamaría. Hace ratito que no lo teníamos, por fortuna nos está acompañando. Don Carlos es científico social, es doctor en ciencias de la educación, también creador de la humanología. Está en Pasto, en Colombia. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va para ustedes? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Feliz tarde, feliz noche. Y Juan Carlos, y para Luis Javier. Bueno, gracias a los dos por acompañarnos. Don Carlos, quiero comenzar con usted, ¿no? A ver, ¿para qué era este discurso? Porque puede ser fácilmente también para levantar, uno se pregunta, yo me pregunto, ¿no? Y quiero conocer desde luego su opinión. ¿Para levantar la imagen de Netanyahu? ¿Para hacerle saber que, a ver, Estados Unidos está con él? ¿O para qué era realmente? Porque eso no ha sorprendido, ¿no? La primera razón es para mostrarles al mundo que el gobierno estadounidense está con él, que le da su aplauso y lo considera un héroe. Es decir, logra el efecto que quiere. Una potencia nuclear lo apoya. Sin embargo, hay un segundo elemento que me parece importante destacarlo y que la gente tiene que saberlo. Hoy día esta es la nueva prueba reina de que el autor intelectual y material del genocidio es Estados Unidos, que ocupa una nación como ariete o sicario, y ese es Netanyahu con el sionismo y su ejército. Por tanto, hoy día tiene que quedar muy claro que Biden, diciendo que está en duda sobre este proceso, solamente tiene una actitud farisea, mentirosa, hipócrita. Y su sucesor, por lo menos demócrata, va a seguir lo mismo, aunque van a intentar continuar con ese discurso falso de que están con los palestinos y su proceso es detener ese genocidio. Que doble no moral, ¿no? Le dicen. guerra. ¿Sí me escucha, don Carlos? Le decía, doble moral, prácticamente es lo que le dicen a eso, ¿no? Exactamente, porque por un lado dicen que quieren luchar por que el genocidio, aunque no lo llaman genocidio, sino que guerra, se acabe. Sin embargo, con la diplomacia oscura, ellos el 7 de octubre le dieron el visto bueno hasta hoy día. A ver, Luis, ¿es ahí el Congreso incluso puede asumirse como, yo no sé, tal vez dudas para saber in situ, ¿no? Si todavía Netanyahu contaba con el apoyo de los Estados Unidos? Porque, a ver, mediáticamente se había vendido, hay discrepancias entre Israel y la administración de Joe Biden, pero tal vez tendría dudas Netanyahu si realmente contaba con el apoyo o no. Creo que los últimos acontecimientos políticos internos en Estados Unidos han generado una especie de acelerar la agenda que tenía planteado. Recordemos también que Netanyahu es el único mandatario que ha hecho 4 discursos en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, ningún otro mandatario del mundo ha tenido ese derecho de palabra, que además se convierte como una especie de exigencia, ¿no? Porque uno escuchaba entre líneas cómo le exigía a los congresistas y el gobierno de Estados Unidos más apoyo, e incluso condicionaba una especie del fin de la guerra, dependía de los apoyos o no de Estados Unidos, cuando todos sabemos que la guerra le ha servido a Netanyahu como una especie de oxígeno para mantenerse en el poder, pero ese pudiera ser otro tema. Sin embargo, vale decir que es importantísimo, después de que el presidente Biden dijera que no va a ser candidato a la reelección, probablemente eso acelera un poco más los asuntos que estaban pendientes, aunque esa visita ya estaba preestablecida. Hay otro elemento
elemento importante, que la vicepresidenta Kamala Harris no estuvo en el discurso, no lo presenció, y hubo una especie de queja por parte de los republicanos al decir que era una falta de respeto al no tener Pero una ¿por qué una autoridad falta de respeto si internacional? no era una visita oficial, no era una visita de Estado? Exacto, ¿no? Entonces, lo otro que podemos ver, algunas disidencias que pudiéramos resaltar dentro de los demócratas, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez dijo que no iba a ir porque no iba a escuchar a un criminal de guerra. El senador Bernie Sanders emitió un video diciendo, acusándolo de criminal de guerra y además de faltar el respeto a la democracia estadounidense, y así como hubo como 5 o 6 demócratas más, entre ellos una de origen palestino, que dignamente no quisieron escuchar el discurso de Netanyahu. Entonces, más allá de él ir a buscar un respaldo de Biden, que evidentemente en este momento Biden pudiéramos decir que está zafado de toda responsabilidad porque no es candidato a reelección y ya su mandato está determinado hasta noviembre, por lo tanto las decisiones de él parecieran que no son tan relevantes e importantes para el próximo ciclo, sino de quien vaya a asumir la presidencia en Estados Unidos a partir de noviembre. Hasta ahora, en el supuesto de que Kamala Harris sea la candidata demócrata, va a calentar las elecciones y por lo tanto Donald Trump va a tener un poco más difícil llegar a la presidencia de Estados Unidos. Pero venga Luis, perdone acá, pero eso de que Kamala no lo hubiese presentado puede ser una estrategia política. Los asesores internacionales pudieron haberle dicho, mire señora, usted no se meta en esto porque esto le puede jugar en contra y usted quiere sentarse en esa silla en el despacho Oval y esto tal vez puede ser un traspié para usted, ¿no? Kamala quiere los votos de los universitarios estadounidenses e hispanos que han salido a protestar a favor de Palestina y a denunciar los crímenes del Estado de Israel. Entonces, para concentrar esa votación joven, no creo conveniente, desde mi perspectiva, que ella asumiera, e incluso dijo que tenía una agenda muy complicada para no atender, cuando históricamente los vicepresidentes y los propios presidentes lo han recibido. El que no ha disimulado en esa reunión es Donald Trump. El día de mañana lo va a recibir en su propia casa y todos sabemos que la profundización de las relaciones entre Trump e Israel quedaron evidentes, como por ejemplo haber mudado la capital o las embajadas a Jerusalén, y eso, bueno, es parte de las dinámicas del propio Trump, porque además Trump tiene muchos vínculos empresariales con el llamado sionismo empresarial, el sionismo financiero, y por lo tanto él no puede ni va a disimular esos vínculos. Lo que sí pudiera generar Donald Trump son condiciones de acabar la guerra, pero acabar la guerra sería e implicaría negarle el derecho a los palestinos a existir y por supuesto a ocupar los territorios que históricamente le pertenecen, y eso básicamente es lo que está buscando Netanyahu con su visita en el Congreso. Venga, don Carlos, ¿cuánto le juega en contra a Estados Unidos? No vamos a hablar acá de republicanos o demócratas, porque ya el apoyo está más que asegurado para Biden. Ya se fue con ese bolsillo, digo, se fue al Congreso porque sigue en Estados Unidos, ¿no? Se fue con ese bolsillo asegurado para tener la plata, las armas y el apoyo político también. Pero entonces esto, ahora, después, un futuro cercano, ¿cuánto le puede jugar en contra esto, don Carlos, a Estados Unidos? Porque, a ver, solamente esa acción de la que hablaba Luis, Kamala está decidida a buscar los votos, uno de los universitarios, de la comunidad migrante que puede votar en los Estados Unidos y todo eso. Por eso, a ver qué tanta factura le puede pasar. Qué interesante tu planteamiento, Juan Carlos, y que ya también lo indica Luis Javier. Realmente Kamala Harris es ultra reaccionaria. Además, no es negra. Es descendiente, obviamente, de hindúes que no son negros, pero ella se hace parecer como negra para que ese grupo étnico la acompañe. Se hace parecer inmigrante para que ese otro grupo la acompañe. Por tanto, ella no va a esa reunión para decir, yo no estoy acompañando a Netanyahu, cuando todos estos 3 años y medio ha estado al lado de Biden. A Estados Unidos no le juega a favor o en contra que apoye a Netanyahu, porque todos los países occidentalizados, ordenados y cómplices van a hacer lo que el gobierno estadounidense diga. Lo delicado aquí es cómo se va a intentar destruir a Trump, planteando que los demócratas son los liberales, los que están por la democracia,
etc. No olvidemos que Biden, en su discurso, que al final duró solo 13 minutos leyendo, lo que confirma una predicción que hicimos hace más de un año, que estaba con serios problemas cognitivos, él no interviene ahora y dice: yo defiendo la democracia. Esa no es una justificación. Todos sabemos que hoy día el Estado profundo va a decidir lo que hay que hacer y continuará su misma política, pero internamente van a utilizar los medios masivos de desinformación para ese ataque entre ellos, que son iguales. No olvidemos que Trump y Biden son anti-Asia Occidental y están de acuerdo con ser pirómanos y crear una guerra en esa región. A ver, acá falta la reunión entre Netanyahu y Joe Biden, aunque desde luego que se van a reunir, así esta no haya sido una invitación oficial de la Casa Blanca, fue una invitación más bien del ala republicana en el Congreso. Y también, Luis, falta la reunión que tenga, ya tú lo indicabas, ¿no? Se van a reunir mañana en Mar-a-Lago, Netanyahu y Donald Trump, pero después de haber visto esto en el Congreso, después de esos aplausos, después de esa magnanimidad que el Congreso le ha ofrecido, le ha dado, le ha mostrado a Benjamin Netanyahu, ¿será relevante estas reuniones, dos reuniones importantes de por sí, no? Claro, por el peso, inicialmente comunicacional y mediático que tienen, ¿no? Pero la prensa ya comienza, la prensa de Estados Unidos ya comienza a dejar ver que, por ejemplo, Joe Biden le puede plantear un alto el fuego a Benjamin Netanyahu, pero ¿qué tan relevantes pueden ser estas reuniones después de lo que pasó en el Congreso? Creo que desde el punto de vista mediático y de mantener esa relación familiar casi simbiótica que hay entre el Estado de Israel y la clase política estadounidense es importante. Desde el punto de vista de las decisiones que se puedan tomar en los próximos 6 meses es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque si Biden hubiese querido detener los crímenes, hubiese querido detener la guerra, lo hubiese hecho. Ha tenido tiempo para hacerlo y creo que no ha sido la actitud política que ha tenido, porque además sospechamos, los que hemos llevado un poco el conocimiento de la política exterior estadounidense, que Biden últimamente no decidía sobre muchos asuntos, simplemente lo informaban, se enteraba de que había decidido algo en algún momento, ¿no? Entonces, bajo este contexto y digamos que un poco bajo la pena de su estado de salud, que es evidente, sus decisiones en este momento sobre ese tema son irrelevantes. Lo que pudiera ser es el trampolín para seguir mostrándole al mundo, como perfectamente dice nuestro compañero de análisis, que Estados Unidos está con el Estado de Israel, independientemente de algunas diferencias en momentos puntuales, van a seguir siendo los aliados en un frente que ellos han denominado como el frente del bien contra el mal. De hecho, Netanyahu en el Congreso decía que cuando Estados Unidos e Israel se juntan, ocurren cosas buenas. Cito, ellos pierden, ¿no? Entonces, básicamente, él está reafirmando esa relación y le está enviando un mensaje al próximo presidente o próxima presidenta de Estados Unidos de que él va a seguir estando en el poder en el Estado de Israel como primer ministro. Sin embargo, eso no pudiera ser tan cierto, porque recordemos que Netanyahu tiene una crisis armada en su propio gobierno. Muchos de sus ministros están descontentos por la manera como se ha gestionado la guerra. Le han renunciado algunos incluso. Le han renunciado y básicamente ya es obvio y evidente que Netanyahu quiere seguir en la guerra para mantenerse en el poder y que sus expedientes de corrupción y de malversación de fondos se mantengan en el congelador por un largo tiempo, y además que la guerra es un justificativo para él mantenerse en el poder, porque se ha parecido a Zelensky, él se ha autoproclamado como el único que garantiza la victoria que ellos han pensado, que implica la eliminación de los palestinos. A ver, don Carlos, ya hay una guerra declarada, ¿no? Por supuesto, que involucra a Estados Unidos por completo en el genocidio que está cometiendo el régimen de Israel en la Franja de Gaza. A ver, hoy es 20... Dios mío, qué fecha es hoy, que se me está olvidando. 25 de julio. El 7 de agosto son 10 meses, ya son casi 300 días, ¿no? Prácticamente. Pero entonces, esta declaratoria de Estados Unidos, que ya está metida hasta la médula, metidos hasta la médula en la guerra, puede cambiar el accionar del eje de la resistencia, porque si le sumamos que en los últimos días la resistencia ha actuado con mayor determinación contra Israel, pues ¿qué puede pasar, no? Ahora, después de esto, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? Me parece que hoy día ya es claro
que la única alternativa para detener el genocidio es el eje de la resistencia, con una diferencia a lo que plantea Netanyahu. Él desea que Irán se comprometa en el conflicto de manera bélica para poder utilizar las bombas nucleares que ellos tienen, que sería la única fórmula para poder detener a estas naciones. Pero además, todo lo que sea caos le sirve a él. Entonces, a mí me parece que en la medida que Yemen, que ha dicho, no le tengo miedo a Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a Alemania, ustedes son cobardes, porque nunca hay que olvidar que Estados Unidos no ha ganado jamás una guerra. Lo único que ha hecho es atacar en superioridad cobarde. Entonces, este sicario armado, que es Netanyahu, lo que va a intentar es continuar el genocidio y, sin embargo, lo único que lo puede detener, ya que no hay la unidad del mundo islámico, ni la comunidad internacional existe en ningún lugar, y la ONU solamente es un centro para discusiones y nada más, la resistencia tiene que cada vez más empezar a mostrar que mientras llegue a Tel Aviv y llegue al propio Israel, el pueblo judío tendrá que decirle a Netanyahu, no aceptamos más. Porque mientras que... ¿Es el único que lo puede bajar del poder? Don Carlos, perdone, me queda poquitico tiempo, pero ¿es el único que lo puede bajar realmente del poder? ¿El pueblo judío? Exacto. El pueblo judío no va a hacerlo porque el sionismo es muy poderoso en Israel. Y lo único que podría detenerlo sería o la resistencia o que dentro del mismo Estado que es Estados Unidos hubiera una tendencia muy fuerte en la que no existe. La resistencia sigue siendo, por sobre esa diplomacia que puede detener algunas cosas, la única alternativa fuerte, definitiva. A ver, Luis, lamentablemente me queda poco tiempo, prácticamente minuto y medio. Pero venga, me quedó llamando muchísimo la atención, ¿no? Esta idea que usted decía, que se menciona, que ya no hay escapatoria para Netanyahu, que tiene que seguir con el genocidio para mantenerse en el poder, o al menos a la cabeza visible, ¿no? Del sionismo, porque no sabemos realmente qué es lo que está tras bastidores o quién está tras bastidores. Pero, a ver, una guerra de grandes proporciones. Que ya implica directamente a Estados Unidos, no puede terminar involucrando por completo al bloque Oriente-Occidente, me refiero con Oriente, Rusia, China, por ejemplo, y la República Islámica de Irán también, desde luego. No estamos a ver, tal vez a las puertas de eso, yo no sé si a las puertas, pero no vamos para eso. Sí, creo que a estas alturas del desarrollo del conflicto, independientemente de la decisión que tome, ya es culpable de muchos crímenes de lesa humanidad. Ya la destrucción de la infraestructura civil en Gaza y en general en todos los territorios palestinos es irrecuperable en términos económicos, financieros, y ni hablar del costo humano que, por supuesto, ignoró en su discurso en el Congreso. Sin embargo, lo que se está preparando de Netanyahu está preparando su futuro político, tanto interno como externo. ¿Por qué se refiere al interno? Coincido perfectamente con nuestro compañero de análisis, depende de su propio gobierno y del gobierno de Estados Unidos su supervivencia como primer ministro en Israel, pero también depende de cómo sea él eficiente en el manejo de la guerra. Una de las cosas que Trump le demandaba era justamente la pérdida de dinero innecesariamente, y una de las cosas, en un hipotético caso de que llegara a ser presidente de Estados Unidos, obviamente va a seguir apoyándolo, pero le va a exigir resultados, y los resultados serían acabar con la guerra lo más rápido posible a un costo económico más bajo. Pero eso implica uso de armas, uso de material y uso de tecnología mucho más poderosa, y obviamente un costo humano desde el lado palestino superior, que moralmente creo que no les va a importar ejecutarlo, y eso garantizaría una victoria rápida del Estado de Israel a costa de miles de palestinos civiles inocentes, y probablemente ese costo lo tienen sobre la mesa si lo hacen de manera rápida o si prolongan el conflicto y empiezan a tener pérdidas económicas multimillonarias, como lo que está ocurriendo en Ucrania con el financiamiento de la OTAN, y que no hay resultados en el campo de batalla, claro. Todo lo contrario, son pérdidas económicas. Y creo que Donald Trump ve la guerra como un negocio, no como un entretenimiento.
Ya, si de cifras hablamos, ya se aproximan a los 40.000 asesinados visiblemente, ¿no? Públicos, según cifras oficiales. No se sabe el paradero de cerca de 10.000 personas y muchísimas más que pueden estar siendo masacradas en este preciso momento. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero qué gusto, venga, qué placer haberlos tenido. Gran abrazo. Venga, hasta la Juan próxima, que estén muy bien. Y a nuestro compañero y a todos los que nos han acompañado hoy día. Hasta la próxima, muchas gracias, que estén muy bien. A ver, para nuestra audiencia, acá solamente hay certeza de una cosa, ¿no? No importa quién esté en el poder en Estados Unidos, bien sean demócratas o republicanos, pues han jurado apoyo al sionismo en conjunto. A ese Israel que comete un genocidio en la Franja de Gaza y que lentamente también está ejecutando otro en la Cisjordania ocupada. Si hablamos en síntesis, Netanyahu ha pedido más armas a Estados Unidos y los aplausos le han dado la respuesta positiva. Después de todo es el Congreso quien aprueba o desaprueba y luego la Casa Blanca quien refrenda. Y para la muestra, pues, Estados Unidos no le ha quedado mal a Israel en el envío de todo tipo de ayudas para masacrar a los palestinos, para masacrar a civiles. Gracias, señores, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.